¿Te has mirado al espejo y sentido que algo no encaja, que tu reflejo no muestra quién realmente eres por dentro? La Biblia nos recuerda en Isaías 61: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Este versículo no solo habla de una luz espiritual, sino también del poder transformador que Dios pone en nuestras manos cada nuevo amanecer. La forma en que comienzas tus mañanas tiene un impacto profundo en cómo te ves, cómo te sientes y cómo te proyectas al mundo. Hoy veremos cómo ciertos hábitos espirituales y físicos pueden cambiar tu apariencia desde adentro hacia afuera. Te mostraremos cómo una rutina matutina alineada con principios bíblicos puede renovar tu rostro, tu energía y hasta tu confianza. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cada mañana frente al espejo? Hay momentos en la vida en los que nos miramos al espejo y no reconocemos lo que vemos. No porque haya un cambio repentino en nuestra apariencia, sino porque algo en el rostro parece apagado, sin vida, sin propósito. La piel puede estar intacta, el cabello en orden, pero los ojos dicen otra cosa. ¿Te ha pasado alguna vez sentirte físicamente presente, pero interiormente ausente, como si tu reflejo te devolviera una imagen desalineada con lo que sientes? Este desajuste entre el alma y el cuerpo se manifiesta cada mañana, justo en el primer momento del día. Cuando abrimos los ojos y dejamos que nuestras primeras palabras, pensamientos y actitudes definan todo lo que vendrá después. Lo que no siempre comprendemos es que la manera en que despertamos no solo afecta nuestro ánimo, sino también nuestra imagen. Lo espiritual moldea lo visible, y ese principio está revelado en la palabra. En Proverbios 18:21 se nos advierte con claridad: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Esta no es una declaración simbólica o exagerada. Es una verdad espiritual con consecuencias físicas. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene el poder de construir o derribar, de iluminar o ensombrecer, de embellecer o marchitar. Y cuando hablamos de apariencia, es fundamental comprender que el cuerpo reacciona a lo que el espíritu pronuncia. Las primeras palabras que decimos al comenzar el día determinan no solo nuestra actitud, sino también lo que proyectamos. Esas palabras se reflejan en nuestra mirada, en nuestra postura, en nuestro semblante. Jesús lo dijo con sencillez, pero con profunda sabiduría: de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Si lo que abunda en el corazón es miedo, ansiedad o resentimiento, eso será lo que saldrá en cuanto abramos los ojos. Pero si lo que habita en nuestro interior es gratitud, esperanza, fe y propósito, eso también será lo primero que saldrá. Y lo que sale transforma. Muchas personas invierten tiempo, esfuerzo y dinero en cremas, rutinas de cuidado y productos para embellecerse, sin darse cuenta de que lo más transformador que podrían aplicar sobre su rostro es una palabra de vida, una declaración alineada con el propósito de Dios. Despertar con propósito no es simplemente ponerse de pie y comenzar a hacer cosas. Es abrir los ojos reconociendo que el día que empieza es una extensión del plan divino, que no es un día más, sino una nueva oportunidad para alinearnos con la voluntad de Dios. Cuando un corazón reconoce esto desde temprano, algo cambia en su interior. El Salmo 118:24 lo expresa con una energía renovadora. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. No es una frase bonita para decorar agendas. Es una decisión espiritual que se convierte en fuerza física. Quien se goza desde temprano se embellece sin esfuerzo. Hay personas que irradian belleza sin maquillaje, sin grandes atuendos, sin seguir estándares de moda. ¿Por qué? Porque lo que llevan por dentro ha sido ordenado, despertado y nutrido desde las primeras horas del día. Su rostro comunica paz. Sus gestos no están tensos. Su mirada no evade, sino que conecta.
Eso no ocurre por casualidad. Ocurre porque hay una rutina espiritual que se activa en cuanto se despiertan. Se levantan sabiendo que su vida tiene sentido. Comienzan hablando con Dios, proclamando su verdad, agradeciendo por lo que aún no ven. Y esa actitud se traduce en luz, literalmente. Isaías 61 nos da una instrucción poderosa. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Ese resplandece no es poético, es literal. Hay un tipo de luz que no viene del sol, ni de la electricidad, ni del maquillaje. Es la gloria del Señor manifestándose en el rostro de quien lo reconoce desde el primer aliento del día. Aquellos que viven con esa conciencia son distintos. Incluso en sus peores días, su rostro no refleja derrota, sino determinación. Hay algo en su forma de estar que dice: no estoy aquí por casualidad, estoy aquí porque Dios me despertó con un propósito. Cuando Jesús se retiraba a orar temprano por la mañana, no lo hacía solo por disciplina espiritual. Lo hacía porque sabía que su conexión con el Padre era la fuente de su fuerza, su autoridad y su presencia. En Marcos 1:35 leemos: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Te has preguntado por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba ese momento a solas con el Padre cada mañana? Porque en esa intimidad se restauraba, se dirigía y se preparaba para todo lo que vendría. Su rostro, lleno de compasión y de poder, era el reflejo de ese encuentro. Hoy no enfrentamos multitudes pidiendo milagros, pero enfrentamos jornadas llenas de decisiones, responsabilidades, presiones y miradas. Y necesitamos la misma fuente. Necesitamos declarar desde temprano: este es el día del Señor. Hoy voy a reflejar su luz. Hoy mi rostro llevará su paz. Hoy mis palabras serán vida. Estas afirmaciones no son fórmulas vacías. Son semillas que dan fruto en lo visible. Son decretos espirituales que moldean tu energía, tu lenguaje corporal, tu presencia. Y cuando esto ocurre cada mañana, tu apariencia comienza a cambiar de forma permanente. Hay estudios incluso en la ciencia que demuestran cómo el estado emocional y espiritual de una persona afecta su expresión facial. Personas que practican gratitud, oración o declaraciones positivas presentan menor tensión muscular, mejor tono de piel e incluso una mejora notable en su postura y expresión. La ciencia, sin saberlo, confirma lo que la palabra ya reveló hace siglos. El rostro no es solo piel y hueso, es un lienzo donde se dibuja lo que el alma declara. En el Antiguo Testamento, Moisés descendía del monte después de hablar con Dios, y su rostro resplandecía tanto que los israelitas no podían mirarlo directamente. Éxodo 34:29 relata: cuando Moisés descendió del monte Sinaí, no sabía que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Este pasaje nos muestra que estar en la presencia de Dios no solo transforma el corazón, sino que impacta físicamente. Aunque hoy no bajamos de un monte, cada mañana representa una cima espiritual, un momento donde Dios desea hablar contigo y hacerte resplandecer si decides escucharlo primero. Y esa decisión comienza con lo que dices. El enemigo lo sabe y por eso intenta llenarte de pensamientos negativos apenas abres los ojos. Pensamientos que dicen: no valgo, estoy cansado, no puedo más. Pero tú tienes autoridad para hablar en contra de eso. Puedes declarar desde temprano: soy hijo de Dios, soy amado, este día tiene propósito, hay gracia para mí, hay belleza dentro de mí que se manifestará hacia afuera. Y cuando estas palabras se repiten día tras día, algo comienza a suceder. Tu cuerpo responde, tu rostro cambia, tu manera de mirar al mundo se transforma. He conocido personas que sin cambiar nada externo
Comenzaron a practicar esta rutina de declaraciones espirituales por las mañanas y a los pocos días otros les decían: te ves diferente, ¿qué estás haciendo? Hay algo en ti que brilla. No habían cambiado su peinado ni su vestimenta, pero habían cambiado su espíritu. Se estaban levantando con propósito y ese propósito estaba embelleciendo todo a su alrededor. Porque cuando el alma se alinea con la voluntad de Dios, el cuerpo no tiene más opción que reflejarlo. David decía en el Salmo 5:3: oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esa espera no era pasiva, era una espera expectante, cargada de fe. David sabía que comenzar el día con Dios era la clave para vencer gigantes, para reinar con justicia, para mantenerse firme aún en medio de la persecución. Y esa misma clave está disponible para ti hoy. No necesitas una fórmula mágica ni una rutina complicada. Solo necesitas una decisión firme. Empezar tus mañanas con palabras de vida. Lo que sale de tu boca al despertar entra por tus oídos y alimenta tu alma. Y lo que alimenta tu alma se refleja en tu rostro. Tu sonrisa se vuelve más genuina, tus ojos más vivos, tu postura más erguida. No es ilusión, es transformación. Es el resultado de permitir que la palabra tenga el primer lugar en tu día. Cuando esto se convierte en hábito, no necesitas buscar validación externa, porque lo que proyectas es tan auténtico que se vuelve irresistible. Recuerda siempre que no fuiste diseñado para simplemente sobrevivir los días, sino para reflejar la gloria de Dios en cada jornada. Cada mañana es una oportunidad divina para decidir qué tipo de energía vas a liberar. Si eliges comenzar en la presencia de Dios, con palabras alineadas a su propósito, tu cuerpo lo sabrá, tu piel lo sabrá, tu mirada lo sabrá, y los demás también lo sabrán, aunque no puedan explicarlo con palabras, porque hay rostros que predican sin decir una sola palabra, y el tuyo puede ser uno de ellos. Si decides levantarte con propósito, existe una verdad invisible que determina lo que se ve, un principio divino que no está sujeto a tendencias ni modas, y que ha permanecido desde los tiempos antiguos como una instrucción sagrada. Lo espiritual gobierna lo físico. Por eso, antes de que el rostro se vea limpio ante los hombres, necesita ser purificado ante Dios. La limpieza exterior sin limpieza del alma es un esfuerzo que no alcanza plenitud. El brillo verdadero comienza cuando el corazón es tocado por la gracia y la conciencia es lavada por la presencia de Dios. David entendía esto profundamente. Su clamor en el Salmo 51 no era solo por perdón, sino por transformación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Esta petición no buscaba únicamente restaurar su estado espiritual, sino también recuperar su esencia, su imagen, su dignidad. Sabía que el pecado no solo oscurece el alma, sino que también apaga el rostro. El remordimiento no confesado endurece las facciones y la culpa sostenida contamina la expresión. Pero cuando el alma es limpiada, todo el cuerpo lo sabe. El rostro se suaviza, la mirada se eleva, la presencia se restablece. La palabra de Dios afirma en Proverbios 15:13: el corazón alegre hermosea el rostro, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate. No se trata solo de emociones, sino de una condición espiritual. Cuando el corazón es restaurado, el rostro cambia. Cuando el alma es sanada, los ojos se iluminan. Y eso no se logra con productos ni tratamientos estéticos, sino con arrepentimiento genuino. La limpieza espiritual es el origen de todo resplandor verdadero, porque no hay brillo más duradero
que el que viene de una conciencia en paz con Dios. Desde tiempos antiguos, el pueblo de Dios entendió la importancia de la purificación como un acto que antecede a todo lo demás. Antes de entrar en el tabernáculo, los sacerdotes debían lavarse. Antes de presentar ofrendas, se exigía limpieza, no solo física, sino simbólica, espiritual, total. En Éxodo 30, 18 a 21, se instruye que Moisés colocara una fuente de bronce entre el tabernáculo y el altar, y que allí Aarón y sus hijos se lavaran las manos y los pies antes de ministrar. Se lavarán con agua para que no mueran. No era una acción superficial, sino una preparación santa. Servir sin limpieza significaba muerte. Y ese principio sigue vigente en el alma. No se puede avanzar en victoria si el corazón aún arrastra impureza. Jesús, en su enseñanza a los fariseos, denunció la hipocresía de quienes cuidaban la apariencia sin purificar el interior. En Mateo 23, 26 les dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Esta afirmación no fue una crítica a la higiene física, sino una revelación de orden espiritual. Lo de afuera depende de lo de adentro. El resplandor externo nace de la pureza interna, y ese principio, cuando se aplica desde la primera hora del día, transforma completamente la manera en que una persona se presenta ante el mundo. La mañana es el momento ideal para esta limpieza, cuando la mente aún no está saturada por las voces del día, cuando el alma despierta sensible. Ese instante en el que el cuerpo se levanta es también el momento en el que el espíritu debe ser lavado, no con agua, sino con confesión, no con jabón, sino con verdad, porque cada noche trae consigo una carga y cada sueño puede arrastrar emociones no resueltas. Por eso, el primer paso hacia una apariencia renovada es una limpieza espiritual deliberada, un tiempo breve pero profundo, donde el alma reconoce su necesidad de ser lavada por el Espíritu. La palabra enseña que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. No hay mancha tan oscura que Él no pueda borrar. No hay error tan profundo que su gracia no pueda cubrir. Este acto de purificación no es ritualista, es relacional. Es el momento donde el creyente se presenta tal como es y recibe sin mérito propio el perdón que embellece. Porque el perdón no solo libera, sino que ilumina. Una persona que ha sido perdonada camina distinto, habla distinto, se ve distinta, porque ya no arrastra cadenas invisibles que deforman su esencia, sino que se alinea con la identidad restaurada que Dios le otorga. Cuando el pecado permanece oculto, comienza a deformar el rostro. La ira reprimida endurece la mandíbula. La culpa constante tensa los músculos del cuello. La amargura aprieta los labios. Pero cuando el alma se rinde y la luz de Dios entra, todo eso comienza a disolverse. No hay lifting que iguale el efecto de una conciencia lavada por el Espíritu. No hay cirugía que restaure con la belleza que produce una oración sincera de arrepentimiento. El libro de Isaías presenta una imagen poderosa sobre esta purificación. En Isaías 1:18 el Señor declara: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Esta promesa no se limita al alma, transforma también el semblante. La purificación trae consigo un cambio visible. No es solo una percepción interior, es una renovación integral. Y cuando esta purificación ocurre cada mañana, el rostro comienza a reflejarlo con claridad creciente. La gente no podrá explicar qué es, pero notará la diferencia, porque la limpieza del alma no pasa desapercibida. El rostro limpio ante Dios no necesita filtros, no necesita esconderse.
La transparencia del alma se convierte en la luz más atractiva que una persona puede portar. Jesús dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y cuando alguien ve a Dios, también proyecta a Dios. El rostro del que ha sido purificado no solo ve al Señor, lo refleja. Camina como alguien que ha sido tocado, vive como alguien que ha sido sanado. Su belleza no está en los rasgos, sino en la pureza que transmite. El Salmo 24, 3-4 pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Esta pregunta no se refiere solo a los que sirven en el templo, sino a todo aquel que desea comenzar el día en la presencia de Dios. Subir al monte es elevarse espiritualmente, es comenzar desde arriba, desde el espíritu. Y para ello se requiere limpieza. Quien decide iniciar su día purificando su interior, también eleva su aspecto exterior, porque no hay nada más visible que un corazón purificado. El brillo que produce la paz con Dios supera cualquier cosmético o tratamiento estético. La limpieza espiritual diaria también protege. En Efesios 5:26 se dice que Cristo santifica a su iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es un detergente del alma. Cada vez que una persona se expone a la Escritura en la mañana, está permitiendo que su espíritu sea lavado. Y ese lavado elimina no solo la suciedad del pecado, sino también el peso del temor, la presión de la imagen, la comparación, la inseguridad. Toda carga emocional que afecta la manera en que una persona se ve a sí misma y es vista por los demás. Al comenzar el día con este acto de limpieza, el cuerpo responde con equilibrio. El sistema nervioso se estabiliza, las facciones se relajan, la mirada adquiere claridad, porque el alma en paz no necesita fingir, no necesita ocultar, no necesita aparentar, simplemente irradia lo que es, y lo que es ha sido restaurado por el toque de Dios. Por eso, quienes caminan con un corazón limpio, caminan con dignidad, porque su apariencia no depende de aprobación externa, sino de aceptación divina. La purificación espiritual cada mañana es también un acto de humildad. Es reconocer que por más que el cuerpo esté aseado, el espíritu aún necesita ser tratado, que la verdadera suciedad no se elimina con agua, sino con verdad, que el rostro más bello no es el que ha sido decorado, sino el que ha sido perdonado. Esa comprensión transforma la forma en que una persona se prepara para enfrentar el día, porque ya no busca proyectar una imagen idealizada, sino reflejar una identidad verdadera. Y eso, en términos espirituales, es belleza en su forma más pura. El libro de Santiago nos ofrece una advertencia que también nos guía. Purificad vuestros corazones, vosotros los de doble ánimo. Santiago 4:8. Esta purificación no es una opción opcional, es una urgencia espiritual, porque el corazón dividido distorsiona el rostro. El doble ánimo desfigura la integridad, pero el alma purificada se alinea, se ordena, se equilibra. Y esa armonía interior crea un resplandor exterior que no se puede imitar ni fabricar. Solo puede recibirse cuando uno se presenta con sinceridad ante Dios y permite que Él haga la obra de limpieza. Cada mañana es un altar, cada amanecer es una invitación a ser purificados de nuevo, no porque Dios no haya perdonado ya, sino porque el mundo ensucia, porque el alma se contamina con facilidad, porque las emociones humanas se desordenan. Y es en ese primer momento del día, cuando aún todo está en silencio, que el alma puede ser llevada al río de Dios y lavada en su presencia. Ese lavado transforma no solo el interior, sino también la manera en que el mundo percibe a quien ha sido limpiado. Y no es limpieza para agradar a los hombres, sino para reflejar a Dios. No es apariencia por vanidad, sino presencia por identidad. El que ha sido purificado cada mañana camina en luz, y la luz
no puede ser escondida. Así como el sacerdote no podía ministrar sin lavarse en la fuente, tampoco el creyente puede enfrentar el día sin presentarse ante el agua viva de la palabra. Esa es la fuente que embellece, que restaura, que transforma, porque cuando Dios limpia también embellece, y cuando el alma es limpia, el rostro lo proclama. El cuerpo humano responde con precisión a aquello que lo alimenta. Si lo que se le da es vacío, se debilita. Si lo que se le ofrece es vida, florece. Esta realidad es evidente en lo físico, pero también es verdad en lo espiritual. Cada mañana, así como el estómago necesita sustento, el alma exige alimento. Y lo que el alma recibe al comienzo del día no solo afecta su fuerza interna, sino que se proyecta de forma visible en la apariencia exterior. Hay una conexión directa entre lo que entra por el espíritu y lo que se manifiesta en el rostro, en la postura, en el tono de voz, en el brillo de los ojos. El alma bien alimentada embellece el cuerpo, no lo maquilla, no lo disfraza, lo transforma. Jesús lo dejó claro cuando fue tentado en el desierto. Después de 40 días de ayuno, su cuerpo tenía hambre, pero su respuesta a la provocación del enemigo no fue desde la necesidad física, sino desde la nutrición espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Estas palabras no fueron una metáfora decorativa, sino una revelación de orden y prioridad. El alma, cuando se alimenta de la palabra de Dios, adquiere una fortaleza que supera el desgaste físico. Y esa fortaleza se hace visible. Un rostro sostenido por la verdad irradia luz aún en medio de la fatiga. Una expresión alimentada por la Escritura transmite serenidad, incluso en el caos. Desde tiempos antiguos, el pueblo de Dios fue instruido a meditar en su palabra día y noche, no como un ejercicio intelectual, sino como un acto de nutrición vital. En Josué 1:8 se establece esta práctica como un mandato divino con promesa incorporada. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El alma que medita en la palabra produce fruto. El rostro de quien se alimenta del consejo de Dios por la mañana comienza a reflejar esa prosperidad. No se trata de una belleza superficial ni de una emoción pasajera, sino de un resplandor que brota desde lo profundo. La Escritura no solo alimenta el alma, también corrige lo que ha sido mal nutrido. Hebreos 4:12 afirma: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta capacidad de discernimiento es una forma de depuración. Así como el alimento saludable limpia el cuerpo, la palabra limpia el alma. El rostro se ve afectado por lo que se almacena en lo invisible. Por eso, muchos arrastran un cansancio que no proviene de falta de sueño, sino de una deficiencia espiritual. No han sido nutridos por la verdad y eso se ve. La palabra, cada mañana, actúa como ese maná espiritual que cae del cielo para sostener al creyente en su jornada. Quien se presenta ante ella no se marchita, florece. El Salmo 1 describe con claridad esta realidad. El justo es comparado con un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y luego concluye: y todo lo que hace prosperará. Salmo 1:3. Esta imagen no es únicamente agrícola, sino personal. La persona que se alimenta cada mañana de las aguas de la palabra desarrolla una estabilidad emocional, mental y espiritual que impacta su entorno. Su rostro no refleja ansiedad, sino confianza. Sus ojos no revelan vacío, sino dirección. Su cuerpo, aún sin cambios exteriores, comunica vida, porque la belleza que permanece es fruto de raíces profundas. En la narrativa de los profetas encontramos también este principio. Ezequiel fue instruido a comer el rollo de la palabra que Dios le daba.
En Ezequiel 3:1-3 se relata cómo el profeta recibe el mandato de ingerir el mensaje divino y al hacerlo, su interior se llena de dulzura. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Esta dulzura no es solo emocional, es espiritual. Alimentarse de Dios produce una dulzura interior que se convierte en suavidad en la voz, en ternura en el rostro, en paciencia en la mirada. Es el efecto de una alma saciada por el consejo eterno. La mañana es el momento más fértil para recibir este alimento. La mente aún no ha sido saturada. El corazón todavía no se ha endurecido por las tensiones del día. Es allí, en ese espacio de recogimiento, donde la palabra encuentra tierra fértil. Cuando se convierte en hábito, la transformación es evidente. El alma comienza a fortalecerse y con ello el cuerpo se alinea. La apariencia deja de depender de estímulos externos y empieza a reflejar la nutrición interna. No se trata de negar el cuidado físico, sino de priorizar el sustento espiritual que sostiene todo lo demás. El apóstol Pablo exhortaba a los creyentes a que la palabra de Cristo habitara en ellos en abundancia. En Colosenses 3:16 escribe: la palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente. Esta abundancia espiritual genera una atmósfera de sabiduría, de gracia, de armonía. No solo modifica pensamientos, también regula emociones. Un alma llena de palabra no estalla con facilidad, no se desespera ante los imprevistos, no se desgasta en discusiones inútiles. Y esto, al traducirse en el cuerpo, mejora el semblante, estabiliza los gestos, suaviza el tono con el que se responde. La belleza auténtica está ligada a la verdad. La mentira fatiga el alma, distorsiona la percepción, deforma la imagen propia. Pero la verdad, cuando es interiorizada por la mañana, ordena. En Juan 17:17 Jesús oró: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación no es solo un proceso moral, también es una restauración del diseño original. Cada vez que el alma recibe verdad, se alinea con lo que Dios dijo desde el principio. Y esa alineación produce armonía. Esa armonía se nota en el rostro, en la piel, en los ojos, en la voz. La sabiduría del cielo alimenta con precisión. Proverbios 3:8 enseña que cuando se guarda el consejo del Señor, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esta conexión entre lo espiritual y lo físico no es una idea nueva, sino una afirmación antigua. El alma bien instruida por la mañana provee al cuerpo la energía que necesita. La ansiedad disminuye, la piel respira, el corazón late con ritmo estable. El sistema responde al mensaje que ha recibido. Y ese mensaje es: hay paz, hay dirección, hay cobertura, hay propósito. El alimento espiritual no tiene sustituto. Ninguna afirmación vacía, ninguna frase motivacional, ningún contenido pasajero puede reemplazar lo que la palabra de Dios deposita en lo profundo del ser. En Deuteronomio 8:3, Moisés recuerda al pueblo cómo Dios los hizo depender del maná para enseñarles que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Este principio no ha cambiado. Sigue siendo verdad cada mañana. Y todo aquel que lo aplica comienza a notar que su apariencia se fortalece, no por el maquillaje, sino por el maná. Hay rostros que están llenos de sombras, no por falta de luz, sino por falta de alimento. Y hay rostros que resplandecen en medio de la oscuridad, porque han sido nutridos con la verdad. La diferencia está en la fuente. Quien se presenta por la mañana a los pies del Señor y se sacia con su palabra, camina distinto. No carga, no finge, no compite. Simplemente es. Y eso basta. La autenticidad que surge del alma alimentada se convierte en la expresión más pura de belleza. El Evangelio de Juan comienza declarando que el Verbo era Dios y que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Esa luz sigue brillando
y se enciende cada mañana cuando el creyente abre las Escrituras y permite que la vida entre de nuevo. Esa luz es la que embellece, no con artificios, sino con verdad. La persona que se alimenta del verbo comienza a caminar con luz, a hablar con luz, a mirar con luz. Y donde hay luz, la belleza es inevitable. El alma nutrida también desarrolla discernimiento. Y ese discernimiento permite tomar decisiones más sabias a lo largo del día, evitando el estrés que desgasta, la preocupación que envejece, la ira que tensa. El alimento matutino no es solo inspiración, es protección, es estructura interna, es fundamento invisible. Y esa estructura permite que lo visible se mantenga en armonía. Lo que sostiene la belleza verdadera no es lo que se pone encima, sino lo que se establece dentro. Por eso, quien desea cambiar su apariencia debe comenzar cambiando su dieta espiritual. No se trata de añadir un versículo ocasional o una lectura superficial. Se trata de ingerir, de meditar, de dejar que la palabra penetre y transforme. En el Salmo 119, 130 se declara: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Esa luz interior, al ser recibida por la mañana, da claridad a los pensamientos y brillo a la mirada. La sabiduría no solo instruye, también embellece. Cuando se alimenta el alma con lo eterno, lo temporal se ordena. La belleza que viene de Dios no se marchita con los años, ni depende de la opinión ajena. Es una belleza estable, firme, profunda. Es la belleza que florece cuando el alma ha comido bien. Hay algo profundamente sagrado en el silencio de la mañana. Ese instante donde el mundo aún no ha comenzado a hablar, donde las voces externas no han ocupado el alma, donde el tiempo parece suspendido y el espíritu se encuentra disponible. Es en ese espacio, en esa hora oculta del día, donde ocurren los encuentros más transformadores entre Dios y el hombre. Y es en esa intimidad donde la belleza se redefine. No una belleza fabricada por métodos humanos, sino una que emana como resultado de haber sido tocado por la presencia de aquel que da forma al rostro y renueva desde adentro. Jesús comprendía el valor de ese momento. Antes de enseñar, antes de sanar, antes de enfrentar multitudes, Él buscaba el rostro del Padre en el silencio del amanecer. Marcos 1:35 lo revela con claridad. Muy de madrugada, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No lo hacía como parte de un ritual externo, sino como una necesidad vital, porque sabía que la fuerza que sostenía su humanidad provenía de ese tiempo invisible, donde solo estaban él y el Padre en una conversación sin distracciones ni apariencias. Esa práctica, lejos de ser opcional, es el secreto que convierte la mañana en un altar y el alma en un espejo del cielo. Quien comienza su día en oración no solo se conecta con Dios, también se reordena por dentro. La oración verdadera, la que nace del Espíritu y se sostiene en la verdad, no es un discurso repetido ni una fórmula vacía. Es comunión viva, es entrega consciente, es apertura total. En ese encuentro, la ansiedad pierde fuerza, la confusión se disuelve y el alma se estabiliza. Y cuando el alma se estabiliza, el cuerpo lo expresa. El rostro deja de cargar tensiones invisibles. La mirada ya no está perdida. La postura se alinea con el descanso interior. Todo lo visible comienza a reflejar la paz que fue sembrada en lo secreto. En Mateo 6:6, Jesús instruyó: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa recompensa no siempre es material, pero sí es evidente, porque hay rostros que sin pronunciar una palabra testifican de la presencia de Dios. Hay personas cuyo semblante revela que han estado a solas con el Altísimo.
No hay maquillaje que iguale el resplandor que deja una oración sincera. Esa luz, que no depende de cosméticos ni filtros, es fruto directo de haber estado cara a cara con el Creador. El silencio que acompaña a la oración no es ausencia de sonido, es presencia de Dios. Es un espacio donde el alma calla para que el espíritu hable, donde se sueltan cargas que han sido sostenidas en silencio, donde se llora sin ser visto y se escucha sin interrupciones. Es allí donde se purifica la intención, donde se sana la memoria, donde se transforma la identidad. Y cuando todo eso ocurre, la apariencia externa responde. El cuerpo deja de luchar, el rostro deja de esconder, el corazón deja de correr. Y lo que se proyecta es autenticidad, descanso, belleza. El salmista lo entendía cuando escribió: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Esa paz no es una emoción superficial, es una raíz que se profundiza cada mañana cuando se cultiva la oración en silencio. Quien ha aprendido a cerrar los labios ante los hombres para abrir el alma ante Dios, descubre un tipo de comunión que no necesita explicaciones, porque allí donde el mundo busca hablar más fuerte, Dios se manifiesta en el susurro, tal como ocurrió con Elías en el monte Horeb. El Señor no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Estaba en el silbo apacible y delicado. Primera de Reyes 19, 11-12. Ese susurro sigue hablando hoy a quienes deciden comenzar su día en quietud sagrada. El rostro que ha aprendido a descansar en ese susurro refleja algo que no se puede imitar: una belleza tranquila, una autoridad sin dureza, una firmeza que no necesita alzar la voz. La oración matutina no es solo comunicación, es transformación. El que ora al amanecer se vacía del ruido del mundo antes de que éste tenga oportunidad de entrar. Y al hacerlo, permite que lo primero que toque su interior no sea el miedo ni la urgencia, sino la voz del Eterno. El profeta Isaías declaró: Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Isaías 54. Esta revelación apunta al principio espiritual de que cada día comienza con una activación divina. No se trata solo de abrir los ojos, sino de abrir el oído. No basta con levantarse, hay que escuchar. Y ese escuchar ocurre en el silencio, allí donde el alma aprende a discernir la voluntad de Dios, a interpretar sus movimientos, a alinear su paso con la dirección del cielo. El que aprende a orar en la mañana no solo se prepara espiritualmente, también se embellece sin buscarlo, porque la oración limpia la intención, afina la sensibilidad, fortalece la identidad. No hay inseguridad que resista a una conversación íntima con Dios. No hay miedo que no comience a diluirse cuando el alma se expone a la verdad sin defensas. Y ese proceso, cuando se convierte en hábito, transforma el carácter. Y el carácter, cuando es sanado, embellece. No es casualidad que los rostros más impactantes no siempre sean los más simétricos, sino los más sinceros. Aquellos que no cargan máscaras porque han aprendido a ser ellos mismos delante de Dios. La oración matutina, cuando se cultiva con constancia, desarrolla esa verdad interior que no necesita aprobación externa. Y quien ya no vive para ser visto por los hombres, comienza a reflejar una luz que no proviene de ellos. Esa es la recompensa de los que oran en secreto. La presencia los acompaña y esa presencia se nota. En Lamentaciones 3:22-23 se nos recuerda: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada amanecer es una renovación, cada despertar es una oportunidad para volver a empezar. Y la oración matutina es la llave que abre ese nuevo comienzo. No importa cuán cansado haya sido el día anterior,
ni cuán confuso el corazón. En la quietud del nuevo día, Dios está presente con misericordia renovada. Y esa misericordia, cuando se recibe, limpia lo que está roto, renueva lo que se desgastó, ilumina lo que estaba opaco. El cuerpo entero responde a esa renovación. El rostro lo refleja, los gestos se suavizan, la voz recupera su armonía. En el Salmo 5:3, David declara: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esta espera no es pasiva, es expectante, es una fe que madruga, es una certeza que elige encontrarse con Dios antes que con el mundo, y en ese encuentro el alma se reviste de lo que necesita para el día: paciencia, dirección, claridad, descanso, belleza. Porque el que espera en el Señor será renovado, no solo en fuerza sino en expresión. La oración no solo fortalece el corazón, también embellece el rostro. El espíritu humano, cuando es expuesto a la presencia de Dios, comienza a reflejar lo que ve. Así como Moisés descendía del monte con el rostro resplandeciente tras haber hablado con el Señor, también el creyente que ora cada mañana desciende al mundo con un rostro distinto. Éxodo 34:29 lo afirma con poder. ¿No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios? Ese resplandor no es exclusivo de profetas ni de tiempos antiguos. Es una promesa vigente para todo aquel que decide encontrarse con Dios antes que con cualquier otra cosa. La oración matutina no necesita ser larga, pero sí honesta. No requiere palabras elocuentes, pero sí disposición total. No se mide por su duración, sino por su entrega. Y quien se entrega cada mañana en oración experimenta una transformación progresiva. La mente se ordena, las emociones se alinean, el cuerpo se afloja, la mirada se limpia, porque el alma ha sido sostenida por el Padre. En Salmos 90:14, el salmista clama: De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Esa saciedad matutina es la que protege contra el vacío emocional. Es la que impide que el día comience desde el desgaste. Es la que transforma el rostro desde la raíz. Porque cuando el alma está llena de la misericordia divina, no hay expresión que no lo anuncie. Quien ha sido saciado por Dios no necesita adornarse para parecer diferente. Ya lo es. La belleza que perdura no nace del esfuerzo externo, sino de la paz interna. Y esa paz se cultiva, se defiende, se protege cada mañana en el silencio y la oración. No hay otro momento más estratégico, no hay otro espacio más fértil. Allí, donde todo está en calma, el Espíritu trabaja con libertad, moldea lo invisible, restaura lo esencial, y una vez que lo esencial ha sido restaurado, lo demás comienza a alinearse sin esfuerzo. Por eso, cada mañana es una decisión: entrar en la jornada con el alma expuesta al ruido o entregarla primero al susurro divino, responder al mundo o escuchar primero al cielo. Quien elige lo segundo camina diferente, vive diferente y se ve diferente. Porque lo que lo sostiene no es la fuerza de voluntad, sino el poder de una relación viva que se renueva al amanecer. El rostro que ora refleja a Dios, y ese reflejo no se puede imitar. El cuerpo no miente. Aunque el alma intente ocultar su estado, aunque la voz pretenda sonar firme, aunque la sonrisa se esfuerce por parecer genuina, el cuerpo siempre termina hablando la verdad, y lo que dice cada mañana está íntimamente relacionado con lo que se ha cultivado en el corazón. Por eso hay una conexión directa entre lo espiritual y lo físico, entre el estado del alma y el lenguaje corporal, entre la relación con Dios y la manera en que una persona se mueve, se sienta, se levanta, camina y se presenta al mundo. Cada gesto comunica, cada postura revela, cada expresión cuenta una historia. Y cuando el alma ha sido trabajada en la intimidad con Dios, el cuerpo se vuelve testigo visible de esa transformación. La Escritura muestra cómo el cuerpo responde a la condición interior. En Proverbios 17:22 se afirma que
El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El desánimo espiritual no solo se percibe emocionalmente, también impacta la salud, la vitalidad y la expresión. Una persona cargada por la ansiedad, el miedo o la culpa se encorva sin darse cuenta, baja la mirada, camina con pasos pesados y aún su voz pierde claridad. Pero cuando el alma está fortalecida en el Señor, el cuerpo responde con ligereza, firmeza y seguridad. No se trata de fingir ni de forzar una actitud positiva, se trata de permitir que el Espíritu Santo gobierne desde lo profundo para que lo externo fluya con verdad. En el libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan se encuentran con el cojo a la puerta del templo, no solo le hablan, también le imponen una nueva postura. Levántate y anda, Hechos 3:6. Ese acto no fue solo una sanidad física, sino una restauración de identidad. Aquel hombre que antes dependía de la limosna, se puso de pie y entró al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Su cuerpo expresó la libertad que su alma acababa de recibir, y esa transformación fue visible para todos. Así sucede cada mañana cuando alguien permite que el Señor le levante desde dentro. Ya no se arrastra por el día, lo camina con propósito. Ya no se esconde entre los demás, se presenta con dignidad, porque la postura del cuerpo es la evidencia de una alma que ha sido restaurada. Dios le dio al ser humano un cuerpo no solo para habitar el mundo físico, sino para manifestar su gloria. Por eso, cuando alguien vive en obediencia, su actitud comunica orden. Cuando alguien camina con fe, sus gestos proyectan esperanza. Y cuando alguien decide someter su día al Señor, desde las primeras horas, su presencia entera comienza a hablar antes de que diga una sola palabra. Así como Moisés descendía del monte con el rostro resplandeciente, también quienes han estado en comunión con Dios llevan en su andar una autoridad distinta. El lenguaje corporal se convierte en reflejo de la gracia. En Isaías 52:2, el Señor le dice a su pueblo: sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Esta instrucción no es solo una metáfora, es un llamado a cambiar la actitud, la postura, la disposición. Porque quien ha sido redimido no debe caminar como esclavo. Quien ha sido restaurado no puede vivir encorvado por el pasado. Cada mañana es una oportunidad para adoptar la postura de alguien que ha sido perdonado, escogido, llamado. Y esa postura se nota en los hombros, en la espalda, en los ojos, en el paso. No hay necesidad de imponerse, porque la verdadera autoridad se manifiesta con suavidad. El Espíritu da testimonio sin necesidad de palabras. El rostro también participa en este lenguaje. En Eclesiastés 8:1 se afirma: la sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la dureza de su semblante se mudará. El rostro endurecido se ablanda cuando la sabiduría gobierna. Y esa sabiduría no es humana, viene de lo alto. Cuando el creyente busca al Señor por la mañana, su semblante se transforma. La expresión facial deja de reflejar tensión y comienza a proyectar paz. La mirada se vuelve clara, los labios se suavizan, la frente se relaja, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque el alma ha sido afirmada en la presencia de Dios. El lenguaje del cuerpo se ordena cuando el espíritu está en orden. La apariencia ya no es una preocupación obsesiva, porque el reflejo del alma se vuelve más poderoso que cualquier artificio externo. Caminar con el corazón alineado a la voluntad de Dios convierte cada movimiento en una declaración silenciosa de fe, y esa fe se convierte en belleza, no una belleza artificial, sino una que transmite profundidad, autenticidad y estabilidad. Así como el viento no se ve, pero se percibe en el movimiento de los árboles, así también la comunión con Dios se percibe en el cuerpo de quien la cultiva. Cada mañana trae consigo una orden invisible. No es impuesta por el ruido del mundo, ni dictada por los ritmos del reloj humano.
sino por la voz del Espíritu que sigue hablando a quienes están dispuestos a escuchar. Y cuando esa voz es obedecida, algo comienza a cambiar, no solo en lo espiritual, sino también en lo visible. Porque la obediencia no es un acto aislado ni un gesto privado. Es una semilla de favor que produce fruto en cada esfera de la vida, incluyendo la forma en que una persona se ve, se proyecta y es percibida. La Escritura está llena de hombres y mujeres que fueron transformados desde lo interno hacia lo externo por una sola decisión: obedecer a Dios en el momento correcto. Abraham obedeció sin conocer el destino y fue llamado amigo de Dios. José obedeció en secreto cuando nadie lo veía y fue exaltado a la presencia del rey. Esther obedeció a su propósito y su favor fue tal que el rey extendió hacia ella el cetro sin haber sido convocada. La obediencia no solo libera bendición, también embellece el rostro con el respaldo de Dios. En Deuteronomio 28, 1-2 se establece una promesa que sigue vigente. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Esta palabra no es simbólica, es literal. El que obedece no tiene que ir tras la aprobación, porque la bendición lo alcanza, el favor lo rodea, la gracia lo sigue, y esa gracia también impacta su imagen. No porque cambie su rostro, sino porque su rostro ya no camina sin cobertura. Cuando una persona comienza su día obedeciendo instrucciones divinas, aunque parezcan pequeñas, se activa una atmósfera distinta sobre su vida. La obediencia crea alineación. Y cuando todo el ser está alineado con la voluntad de Dios, lo que antes se percibía como confusión comienza a organizarse. La mente se aclara, los gestos se armonizan, el andar se estabiliza. El favor que sigue a la obediencia produce una belleza serena, un equilibrio que se proyecta sin esfuerzo. Ya no se depende de la fuerza personal para agradar, porque el respaldo de Dios lo hace evidente. Jesús enseñó que el que oye sus palabras y las hace es como un hombre prudente que edificó sobre la roca. Mateo 7:24. Esa casa no cayó cuando vino la tormenta, y esa firmeza, esa estabilidad también se nota en lo exterior. Porque quien ha aprendido a obedecer cada mañana no camina con ansiedad, su rostro no refleja temor, su cuerpo no carga tensión innecesaria. Hay una confianza que emana de haber hecho lo correcto delante de Dios, y esa confianza se vuelve presencia. La obediencia silenciosa se traduce en autoridad visible. El profeta Isaías declaró: si quisierais y oyeréis, comeréis el bien de la tierra. Isaías 1:19. Este principio no se limita a lo material. Comer el bien de la tierra también implica recibir honra donde otros reciben rechazo, ser visto con agrado donde otros son ignorados, avanzar sin empujar donde otros tropiezan por insistencia. Y esa diferencia comienza cada mañana, cuando la voluntad se rinde y el corazón elige obedecer, aunque no entienda todo, porque Dios honra a los que le honran, y esa honra se refleja. En el Salmo 5:12 se revela un misterio precioso: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. El favor de Dios actúa como un campo espiritual que se extiende más allá de lo que se ve. Rodea al obediente con una atmósfera de aceptación, de respeto, de gracia, y esa atmósfera no pasa desapercibida. La gente no siempre sabe explicar por qué alguien luce diferente, pero lo percibe. No es la ropa, no es el estilo, es el favor. Una belleza respaldada desde el cielo. La obediencia también protege. En un mundo saturado de comparación, presión estética y estándares cambiantes, la persona que ha aprendido a someterse a la voz de Dios vive desde otro lugar. Ya no necesita validación externa, porque ha sido afirmada desde adentro, y esa afirmación se proyecta con firmeza. El rostro ya no se desgasta intentando agradar, porque ha sido sellado por la voluntad divina. No se necesita competir con nadie.
porque la gracia abre caminos que la apariencia nunca podrá forzar. En Proverbios 3, 5 a 6, la instrucción es clara. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cada mañana es una oportunidad para aplicar esta palabra. Al reconocerlo, el creyente se somete y al someterse recibe dirección. Esa dirección endereza el andar, alinea las prioridades, ordena lo visible. Cuando la vida deja de ser guiada por impulsos y comienza a ser dirigida por el Espíritu, la armonía que surge interiormente termina transformando lo externo. El rostro del obediente no es arrogante, pero tampoco es temeroso. Refleja la paz de quien ha hecho lo correcto sin buscar recompensa. Camina con la conciencia tranquila y esa tranquilidad embellece. Hay personas que irradian descanso, no por ausencia de lucha, sino por presencia de obediencia. Y ese descanso se convierte en atractivo, porque nada es más hermoso que un alma sujeta a la voluntad de Dios. Cuando se obedece desde temprano, el resto del día se alinea. Las decisiones fluyen, los pensamientos se aclaran, los encuentros se llenan de propósito. Y en ese orden divino, lo que antes parecía esfuerzo ahora se vuelve gracia. La obediencia no siempre es cómoda, pero siempre es bella, porque el que se rinde ante el Padre es vestido con su favor, y no hay adorno que supere el favor del cielo sobre una vida. El rostro es una superficie, pero también es una puerta. En él se revela no solo lo que somos, sino lo que permitimos que nos habite. Es el lienzo donde lo invisible encuentra forma, el espacio donde el alma deja huella. Por eso, más allá de hábitos, rutinas o técnicas, cambiar la apariencia cada mañana implica entender que el rostro es un campo espiritual. No es simplemente carne, piel y expresión, es señal, es atmósfera, es testimonio. Cada mañana no comienza en el espejo, sino en el trono. No se trata de ajustar lo que se ve, sino de consagrar lo que aún no ha sido expuesto. Y es precisamente en ese umbral entre el sueño y el día donde el cielo espera una decisión. Porque el rostro de aquel que ha estado con Dios no solo luce distinto, también habla distinto. No por lo que dice, sino por lo que comunica en el silencio. Hay personas cuyo semblante se convierte en una predicación, una mirada limpia, un gesto de calma, una presencia que no compite. Es allí donde ocurre la verdadera transformación, no en el cambio forzado, sino en la rendición que permite que Dios moldee. La palabra revela que cuando Dios forma al ser humano, lo hace cara a cara. Génesis 2:7 dice que sopló en su nariz aliento de vida. Ese soplo no se dio a la distancia, sino en cercanía absoluta. La vida entró por el rostro. El aliento de Dios no tocó primero las manos ni el corazón, tocó el rostro. Y desde entonces ese lugar quedó marcado para reflejar la esencia del Creador. Por eso cada mañana es una invitación a regresar a ese aliento. A que lo primero que nos toque no sea la urgencia del mundo, sino la respiración del cielo. Y cuando eso ocurre, el rostro lo sabe. La belleza que transforma no es la que recibe elogios, sino la que porta propósito. No es la que impresiona, sino la que inspira. Porque hay algo más profundo que lucir bien, es ser portador de lo eterno. El rostro de quien ha entendido esto ya no busca brillar por sí mismo, sino reflejar la gloria de aquel que lo habita. Y esa gloria no se compra ni se aprende, se carga. El rostro que ha sido expuesto a la presencia no necesita adornos. Su luz proviene de una fuente que no se apaga. Cada mañana es una guerra de reinos. El reino del ego querrá ocupar el rostro con sus gestos de control, miedo o vanidad. Pero el reino de Dios lo reclama como instrumento de paz, de mansedumbre, de dirección. Por eso, la pregunta no es qué harás con tu cara, sino a quién se la vas a entregar. Porque el rostro siempre va a hablar. La única decisión es cuál voz dejarás que se exprese a través de él.
Hay rostros que cierran puertas y hay rostros que las abren. Hay semblantes que cansan y otros que sanan. El tuyo puede ser un canal de descanso para alguien más. Puede ser un espejo del cielo en medio del desorden. Pero eso solo será posible si cada mañana decides consagrarlo antes que maquillarlo, presentarlo ante el altar antes que ante la cámara, ofrecerlo como instrumento de justicia y no como herramienta de aprobación. Hoy entendiste que tu apariencia no comienza en tu cuerpo, sino en tu espíritu, y que Dios está más interesado en formarte desde adentro que en que impresiones desde afuera. No olvides esto. El rostro que ha sido tocado por Dios no necesita pedir permiso para brillar.